Imagina trabajar en un lugar donde fracasar es un crimen moral, donde la más mínima duda se castiga con el exilio, donde parecer exitoso es más importante que serlo. Esto no es la descripción de un culto religioso extremo. Es el retrato fiel del entorno laboral de una de las corporaciones más poderosas y peligrosas de la historia moderna, Enron. Detrás de sus fachadas de cristal y sonrisas perfectas se ocultaba un culto al rendimiento tan brutal como seductor, capaz de corromper mentes, destruir fortunas y borrar reputaciones, que llevó a miles de personas inteligentes a lanzarse al abismo de la mentira. ¿Y por qué nadie se atrevió a detenerlo? La historia de Enron no es simplemente un escándalo financiero. Es un estudio profundo sobre la psicología organizacional pervertida, sobre el narcisismo institucionalizado y la destrucción provocada por el autoengaño colectivo. Enron no simplemente colapsó, se desintegró bajo el peso de sus propias ilusiones, alimentadas por una cultura que adoraba el rendimiento por encima de la verdad. Allí, el éxito no era una meta, era una obligación religiosa. Y como todo dogma, cuestionarlo era pecado. Fundada en 1985, Enron creció como un meteoro. Al frente, el carismático CEO Jeffrey Skilling y el presidente Ken Lay personificaban el mito americano del self-made man. Pero detrás de esa imagen pública, promovían un sistema de recompensas envenenado que premiaba a los más performáticos, no a los más éticos. La meritocracia en Enron era una farsa. Solo prosperaban aquellos que sabían jugar el juego de la apariencia. El resto era descartado sin compasión. Este ambiente tóxico se cimentó sobre un principio perverso: la evaluación forzada del rendimiento. Un sistema en el que los empleados eran clasificados constantemente y el 15% con peor desempeño era despedido sin miramiento. El resultado era predecible: una cultura de miedo, sabotaje interno y culto al ego. Sobrevivir requería algo más que competencia. Requería manipulación, teatralidad y la capacidad de vender humo como si fuera oro. Enron transformó la oficina en una arena de gladiadores, donde solo los más implacables sobrevivían. Pero lo más escalofriante es que muchos de los involucrados realmente creían en lo que hacían. Ese es el poder del autoengaño colectivo. En una cultura donde el valor está definido por percepciones y no por resultados reales, la verdad se vuelve maleable. El número en el informe vale más que la realidad en el terreno. Así se creó un ciclo vicioso. Todos mienten porque todos creen que los demás dicen la verdad. Y en ese laberinto de ilusiones, nadie se da cuenta de que están alimentando a un monstruo. El culto al rendimiento de Enron no era solo una estrategia de gestión, era un sistema de creencias. Y como todo culto, exigía sacrificios. Pero los sacrificios no eran simbólicos, eran vidas, carreras, jubilaciones, identidades. Personas que lo dieron todo por la empresa y a cambio recibieron ruinas. Y lo más cruel, muchos aún se sienten culpables, como si ellos fueran los traidores y no el sistema. Porque cuando el culto se derrumba, solo queda el vacío y la corrosiva duda de haber creído demasiado. En Enron, el narcisismo no era una desviación. Era la norma, era la moneda de cambio. Los líderes más admirados también eran los más vanidosos, agresivos e implacables. El carisma de Skilling y Lay no era espontáneo, era meticulosamente fabricado. Sabían cómo impresionar, cómo dominar una sala, cómo parecer siempre un paso adelante. No solo vendían energía, vendían una visión de grandeza que seducía a inversionistas, analistas y empleados, y como buenos líderes de culto, exigían devoción absoluta. La psicología del narcisismo organizacional explica mucho de la trayectoria de Enron. Las empresas lideradas por figuras narcisistas tienden a tomar riesgos extremos, decisiones impulsivas y a enfocarse obsesivamente en metas de corto plazo.
Son entornos donde las críticas se perciben como amenazas y donde la realidad se moldea al gusto de los líderes. La arrogancia se disfraza de confianza, la impulsividad de audacia y la locura de innovación. Ese era el ADN de Enron. Una de las herramientas más destructivas de esta cultura fue la contabilidad mark to market, una práctica que permitía registrar ganancias futuras como si ya hubieran ocurrido. Era como vender un coche antes de fabricarlo y poner la ganancia en el informe del día. Eso le permitió a Enron inflar artificialmente sus resultados y, más importante aún, mantener su aura de éxito. El culto al rendimiento exigía cifras espectaculares. Si la realidad no las daba, se inventaban. Esta distorsión deliberada de la verdad creó una ilusión colectiva de invencibilidad. Analistas financieros, inversionistas y medios cayeron en la trampa del brillo. Era más fácil creer que investigar. Cuestionar a Enron era visto como falta de visión. ¿Cómo algo tan grandioso podía estar podrido por dentro? Pero ese es justamente el poder del narcisismo corporativo. No solo engaña a los demás, sino que convence a sus propios líderes de que son infalibles. Este delirio de grandeza se propagó por todos los niveles. Jóvenes ambiciosos entraban a la empresa y eran adoctrinados para ver el mundo como un juego de poder e imagen. La ética era un obstáculo, la transparencia una debilidad. Lo importante era parecer brillante, aunque fuera a costa de la verdad. La cultura de Enron creaba soldados de la mentira, listos para defender el imperio a cualquier precio. Y lo más perturbador, muchos lo hacían con orgullo, como si estuvieran sirviendo a una causa noble. El narcisismo organizacional también se manifiesta en la incapacidad de reconocer errores. Incluso ante señales claras de colapso, los líderes de Enron persistieron en la negación. Siguieron prometiendo ganancias, anunciando nuevos proyectos y persiguiendo metas imposibles. Era como un avión sin combustible que insiste en volar. El ego de los líderes estaba tan inflado que admitir fallas sería una destrucción personal. Prefirieron arrastrar a todos con ellos, y lo hicieron. Lo más escalofriante del colapso de Enron no fue la caída financiera, sino la revelación de que nadie fue realmente engañado. Todos, en algún nivel, sabían que los números eran inflados, que los proyectos eran humo, que las promesas eran imposibles, pero eligieron no ver. Es el fenómeno del autoengaño colectivo, una patología organizacional donde la verdad se convierte en una amenaza tan intolerable que se entierra bajo capas de optimismo forzado y complicidad silenciosa. Los empleados de Enron vivían en un constante estado de disonancia cognitiva. Sabían que algo no cuadraba, pero el sistema no solo no permitía la duda, la castigaba. Cuestionar era arriesgar el empleo, la reputación, la pertenencia. Era más seguro alinearse con la mentira que arriesgarse a decir la verdad. Así, el autoengaño se convirtió en una herramienta de supervivencia, un pacto tácito entre todos. Si tú no hablas, yo tampoco. Y mientras tanto, el abismo crecía. La psicología social nos muestra que en ambientes de alta presión, el ser humano tiende a conformarse con la mayoría. El experimento de Ash sobre conformidad lo demostró. Incluso ante pruebas obvias, muchas personas prefieren seguir la corriente antes que ser la voz discordante. En Enron, esta tendencia se convirtió en cultura. Nadie quería ser el pesimista, el que arruinaba la fiesta. El grupo recompensaba el entusiasmo y castigaba la crítica. Y así, todos fingían creer lo que sabían que era falso. El problema es que cuando todos mienten al mismo tiempo, la mentira se vuelve sistema. Y como todo sistema, genera sus propias reglas, recompensas e ideologías. En Enron, decir la verdad se volvió un acto revolucionario. Los que intentaban advertir eran neutralizados. Algunos fueron aislados, otros despedidos. Muchos se silenciaron por miedo.
El resultado, una cultura donde el silencio era virtud y la obediencia, supervivencia. Este tipo de autoengaño masivo tiene efectos devastadores en la salud mental. Los empleados de Enron sufrían ansiedad, insomnio, crisis de identidad. Se les exigía una doble vida constante, la de aparentar éxito y la de lidiar con una verdad que no podía ser dicha. Esa fractura interna, vivir una mentira como si fuera verdad, termina rompiendo la mente. Muchos, tras la caída, no solo perdieron su empleo, perdieron el sentido de sí mismo. El caso Enron es la prueba de que no se necesita un villano para crear una catástrofe. Basta con un sistema donde todos colaboren con su silencio, donde el miedo a hablar sea más fuerte que la necesidad de ser honesto, donde el rendimiento valga más que la conciencia. En esos entornos, la verdad muere de hambre, y cuando finalmente resurge, lo hace como una explosión. La caída de Enron fue tan espectacular como su ascenso. En diciembre de 2001, la empresa que alguna vez valía más de $70.000 millones se declaró en bancarrota. Miles de empleados perdieron sus trabajos, ahorros, jubilaciones. Inversionistas quedaron devastados. La prensa global cubrió con asombro cómo uno de los ejemplos de excelencia empresarial se desmoronaba en tiempo real. Pero la verdad es que la debacle no fue repentina, era un colapso anunciado. La primera grieta la abrió Bethany McLean, periodista de la revista Fortune, cuando publicó el artículo ¿Está Enron sobrevalorada? Era una pregunta sencilla, pero en el contexto de la adoración pública sonó como una blasfemia, y sin embargo, fue el primer paso para derribar el castillo de cartas. Investigaciones posteriores revelaron una red de empresas fachada, transacciones ficticias y contabilidad creativa, todo diseñado para esconder deudas y simular ganancias. Enron había construido un imperio de mentiras con la ayuda de una de las auditoras más grandes del mundo, Arthur Andersen. Esta destruyó documentos, ocultó pruebas y se convirtió en cómplice del engaño. Lo que debía ser un sistema de control se volvió un engranaje más del fraude. La línea entre lo legal y lo criminal desapareció. Era una coreografía oscura donde cada actor conocía su papel, pero nadie cuestionaba el guión. El día que Enron cayó, no solo lo hizo una empresa, cayó una idea. Cayó la creencia en que el mercado premia la verdad, la innovación y el mérito. La realidad mostró que muchas veces el sistema premia la apariencia, la arrogancia y la manipulación, que los trajes elegantes y las cifras optimistas pueden esconder cadáveres contables, que el éxito, cuando se construye sobre mentiras, siempre tiene fecha de caducidad. Jeffrey Skilling fue condenado a 24 años de prisión, de los cuales cumplió 12. Ken Lay murió antes de ser sentenciado. Arthur Andersen fue desmantelada, pero ninguna sentencia pudo devolver los ahorros perdidos, ni curar las heridas morales, porque el daño más profundo fue intangible, la pérdida de confianza en las instituciones, en el liderazgo, en el mérito. El sistema financiero mundial se vio obligado a mirar su propio reflejo y lo que vio no fue agradable. Enron dejó una cicatriz que aún arde, un recordatorio de que la ambición descontrolada, cuando se combina con el culto al rendimiento y el narcisismo, puede arrasar con todo a su paso. Pero también dejó una lección: las ilusiones pueden seducir, pero la realidad siempre cobra su precio. Tarde o temprano, la verdad se abre camino, y cuando lo hace, arrasa con todo lo que encuentre en su camino. Cuando el polvo del colapso se asentó, lo que quedó no fueron solo ruinas financieras, sino heridas psicológicas profundas. Para miles de empleados de Enron, lo más doloroso no fue perder el trabajo o el dinero, fue perder su identidad. Muchos se definían a sí mismos como gente Enron, con un orgullo que iba más allá del salario o el cargo. Era una forma de vida, una religión moderna donde el rendimiento era adoración y los líderes eran dioses corporativos.
El trauma moral que sufrieron estos empleados es comparable al de quienes salen de sectas destructivas. Vivieron una disonancia constante entre la apariencia de éxito y la verdad silenciada. Fueron entrenados para ser ganadores a toda costa, y cuando todo se derrumbó, muchos no supieron quiénes eran sin la empresa. Algunos nunca se recuperaron. Otros lo hicieron, pero con cicatrices que aún hoy los acompañan. El legado de Enron también transformó la forma en que el mundo percibe las grandes corporaciones. Se implementaron regulaciones como la ley Sarbanes-Oxley, que obligó a una mayor transparencia contable. Pero ningún sistema legal puede prevenir el colapso de una cultura podrida desde dentro. Porque el verdadero problema de Enron no fue solo la contabilidad creativa, fue la adoración ciega a la imagen, la glorificación de la ambición cinética, el narcisismo institucionalizado. La enseñanza más profunda que nos deja Enron es psicológica. El ser humano, colocado en sistemas que premian la mentira y castigan la verdad, acabará adaptándose. Incluso los más íntegros pueden volverse cómplices si el entorno los empuja. No basta con buenas intenciones. Hace falta una estructura que favorezca la honestidad, que celebre la humildad, que valore el proceso tanto como el resultado. En muchas empresas actuales, el culto al rendimiento sigue vigente. Se exigen metas imposibles. Se premia el brillo superficial. Se silencia al que cuestiona. Se idolatra al que aparenta confianza. El espíritu de Enron no ha muerto. Se ha transformado, camuflado, profesionalizado. Y eso hace que su amenaza sea aún mayor, porque ahora es más difícil de detectar, más sutil, más elegante. La pregunta que nos deja esta historia es inquietante. ¿Cuántas Enron están hoy en funcionamiento, esperando su colapso? ¿Cuántos empleados en este momento saben que están construyendo castillos de arena y sin embargo siguen adelante por miedo, por necesidad, por costumbre? La respuesta no es sencilla, pero lo que está claro es que la única forma de romper este ciclo es tener el valor de ver y decir la verdad. El caso Enron no es solo una lección de finanzas, ni un capítulo oscuro en la historia empresarial. Es un espejo roto que refleja las debilidades más profundas de la naturaleza humana, la sed de reconocimiento, el miedo al fracaso, la necesidad de pertenecer, la facilidad con la que podemos convertirnos en cómplices del engaño. Es una advertencia, un susurro incómodo que dice: tú también podrías haber estado allí. Lo más inquietante de Enron es que su historia podría repetirse, porque los factores que la hicieron posible siguen existiendo. Líderes narcisistas que confunden carisma con sabiduría, sistemas que premian la mentira porque da resultados rápidos, culturas donde la verdad se considera un lujo que no se pueden permitir, y empleados como tú, como yo, que en el fondo solo quieren hacer bien su trabajo sin ser sacrificados por decir lo que nadie quiere escuchar. Esta historia nos obliga a hacernos preguntas dolorosas. ¿Qué estamos dispuestos a tolerar para alcanzar el éxito? ¿Cuánto estamos dispuestos a callar para pertenecer? ¿Qué sacrificamos cuando aceptamos un sistema que premia la apariencia sobre la autenticidad? En Enron, estas preguntas no se hicieron y el precio fue altísimo, pero aún estamos a tiempo de aprender. A tiempo de construir culturas organizacionales que valoren la transparencia, que premien la coherencia, que permitan el error sin crucifixión. A tiempo de entender que el verdadero éxito no es impresionar, sino transformar. No es fingir seguridad, sino construir confianza. No es dominar una sala, sino tener el valor de ser vulnerable en ella. El espejo que dejó Enron está roto, pero aún podemos vernos en sus fragmentos. Y si tenemos el coraje de mirarlos con honestidad, tal vez descubramos algo más valioso que el rendimiento, nuestra propia humanidad. Gracias por ver este video. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des like al video.
Activa también la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo video.